si dice algo que a la izquierda no le gusta, lo miran de izquierda hacia la derecha no le gusta. Es un país bien complicado. Hay que admirar al que hace periodismo de opinión y que, digo, lo haga sin interés, porque aquí para todo creen que usted tiene un interés en algo. Y hablar las cosas, cuando hablamos de temas de la Constitución, cuando hablamos eh, el cambio de opinión de la gente, eso es evidente, eso es bastante evidente, ¿va? Los intereses que se juegan, ¿va? Los intereses que juega la gente que tiene mucho poder. Y hay que ver el poder y la gente con poder, que no necesariamente significa gobierno. ¿Mm? Poder es poder. El poder se lo da el dinero, se lo da cuantas cosas. Y eso es triste. Oye, hacer periodismo de opinión y hacerlo correctamente es difícil. Por supuesto, como seres humanos todos nos equivocamos. Y cada quien tiene su verdad. Lo importante es que usted esté convencido que su verdad es verdad. ¿Mm? En sus criterios y que no es una verdad por intereses particulares. Pues bien, en paz descanse el amigo Jonathan Rosell, y ahí estará ese legado y su libro que ha dejado para que todo aquel que quiera conocer un poco más del periodismo, pues lo pueda leer. En paz descanse Jonathan Rosell. Luego, hoy se han dado otra serie de cosas, pero quiero aprovechar aquí hoy, dialogar ya días, no tenía la oportunidad de hablar con el amigo Fernando Anduray. Todos lo conocen, es un dirigente del Partido Nacional de Honduras, y aquí en política todo el mundo tiene, en momentos se coincide, en otros momentos no se coincide, pero no se trata de eso, se trata de que hablemos qué necesita Honduras. Eso es lo que deberíamos de pensar todos. ¿Qué cosa necesita Honduras? ¿Qué cambio necesita Honduras? No qué cambio necesita determinado partido. No qué cambio favorece a este grupo o al otro grupo. Y ese es el problema que tenemos hoy en el país. Cada quien quiere un cambio, pero un cambio medido en función de sus intereses. Y eso nos está haciendo mucho daño en Honduras. Que aquí ameritan cambios reales, poner la Constitución en orden. Eso es correctísimo. Eso no significa ser de izquierda o ser de derecha. Significa que la Constitución ha sido pisoteada no solo una vez. Y eso, pues, no nos vamos a quedar lamentando por la vida. Lo importante es corregirlo. Las cuestiones electorales del país hay que ponerlas en orden, porque hoy la ley y el status quo favorece a alguien. Pero el que se favorece hoy, mañana se perjudica. El poder jamás es eterno tampoco. El que crea que el poder es eterno y que va a bailar en función de un poder que cree que es eterno, va a llevarse grandes sustos en la vida. Bueno, voy a dialogar. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por atender la invitación aquí. Teníamos días de no platicar aquí en el programa. Gracias, licenciado Rodolfo Colindres Erazo. Es satisfactorio regresar a este programa Doble Vía y expresarle siempre nuestro sincero reconocimiento a la ecuanimidad, objetividad, imparcialidad que siempre pretende darle al desarrollo del mismo. Y no es una cosa fácil, ¿verdad? Esa queja inicial que hace de que si uno dice una cosa se enojan los del otro lado, es producto de una sociedad que se ha convertido en sociedad intolerante, donde impera la cultura de la duda. Entonces la gente quiere resolver sus problemas encaramándose encima del otro y siendo realmente controversial o violatorio de los derechos de los demás. Pero esta sociedad de la que estamos hablando tiene capacidad para hacer cosas buenas también. Yo quiero decirle, después de muchos días, mucho tiempo de no venir, estamos siempre en las manos de Jesucristo. Si es que siempre el primer deseo de mi corazón es la bendición de Dios en el nombre de Jesucristo para el pueblo hondureño. Y luego, pues, que una vez que se ha iniciado el gobierno y que ha pasado tanta agua bajo el puente desde las elecciones para acá, sí vale la pena hacer algunas reflexiones de la necesidad que tenemos los hondureños de actuar responsablemente, porque tenemos el destino de un país en las manos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es ubicarse y tratar de ver el pueblo hondureño cómo está viviendo, cómo está situado dentro del país,
cuáles son sus necesidades, cuáles son las fortalezas que tiene y cuáles son las debilidades que tiene. Y no hay duda que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos años, nosotros seguimos teniendo una sociedad bastante frágil, una infraestructura productiva bastante frágil, ahora un sistema social de convivencia diaria que se ve muy maltratado por el rápido deterioro de la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad. Hay entonces, más allá de la actuación de los dirigentes políticos o administrativos o económicos del Estado, también una situación de deterioro diario en el comportamiento de la persona hondureña como miembro de una familia. Esto nos indica que los esfuerzos que hay que hacer son estructurales. Hay problemas graves que han venido minando el funcionamiento de la sociedad hondureña, como este de la impunidad generada por la corrupción y la violencia y la inseguridad, que han sido productos también de estas actividades del Estado, de una parte de la población del Estado, y también el tema de la injusticia social producida por la tenencia de los medios de producción, los bienes de los hondureños, los bienes del territorio de Honduras, su dinero, sus recursos y todo, no está distribuido con justicia. Persiste una sociedad con grupos oligárquicos que son realmente reducidos, pero son los que tienen en su posesión la mayor parte de los recursos financieros del Estado. Son 4 o 5 instituciones financieras, bancos o grupos económicos los que determinan cuál es el rumbo que el país sigue. Y un problema grave que tenemos los hondureños, que entre todos deberíamos enfrentar, y es el hecho de la fuga de capitales de Honduras. Porque este país produce dinero, pero el dinero que produce, en su mayor parte, en una actividad diaria, es recogida diariamente por algunas empresas transnacionales que convierten esos lempiras que producimos en dólares, se los llevan y no regresan al país. Estamos hablando de una injusticia social y económica que se produce cuando el pueblo hondureño está preso por campañas como las de la lotería, por ejemplo, que diariamente le arranca cualquier cantidad de millones de lempiras de su bolsa a los hondureños. Y no a los que tienen dinero, a los que no tienen dinero, a los que muy poco dinero tienen. Temas como el de la telefonía celular también, ¿verdad? Diariamente sacan millones de lempiras que, al igual que los de la loto, las ganancias las convierten en dólares y se van de Honduras, porque no hay reinversión de esos capitales en el país. Pero ese dinero se lo sacan a los pobres y los empobrecen más. Evidentemente, habrán algunos pocos hondureños que son socios de esas empresas y también consiguen hacerse un poco más ricos de lo que son. Pero en términos generales, el país trabaja, el pueblo hondureño trabaja, no es un pueblo industrializado, es un pueblo que en su mayoría vive de sembrar café, de sembrar frijol, de sembrar maíz, de sembrar legumbres, de sembrar hortalizas, de tener plantaciones de caña, de plátano macho, de banano y esas cosas. Y lo demás es un comercio que se ve en la calle que no es productivo, es consumista. De tal forma que no estamos generando la riqueza que el país necesita. Y si usted lo ve bien, la industria propiamente de Honduras es una industria bastante reducida. De toda esa gente que se reúne en el Consejo Hondureño de la empresa privada, la gran mayoría son comerciantes, son empresarios porque tienen una empresa, pero la actividad de ellos es el comercio, comprar y vender.
traer importados productos acabados y venderlos en el país. Muy poca inversión de las entidades financieras o los grandes grupos económicos del país en lo que es el fortalecimiento de la actividad productiva y la actividad industrial. Entonces hay realmente un desequilibrio muy fuerte entre el crecimiento de la población que no se detiene. Estamos rondando ya en Honduras, viviendo en Honduras, 9 millones de hondureños, más aproximadamente 1 millón de hondureños que están fuera de Honduras. Es decir, el pueblo hondureño, ya de gente viva, gente que de carne y hueso, ligada al país, dentro y fuera de Honduras, andamos en más de 10 millones de hondureños. Hemos crecido extraordinariamente en materia poblacional, pero el desarrollo económico, la infraestructura productiva del país no se ha desarrollado para atender el crecimiento de la población. De ahí que hay fenómenos como el de, en materia de salud, ¿cuántos hospitales habían hace 15 años y cuántos hospitales hay ahora? Evidentemente habrá algún progreso en infraestructura, algunos nuevos hospitales, alguna capacidad mayor de atención, la modernización tecnológica de muchos hospitales, el crecimiento del número de médicos y enfermeras y personal de apoyo contratado, pero ese crecimiento en los hospitales ha sido, pongámosle que un 30% del 100% que debieron haber crecido. O sea que el déficit social que vamos teniendo los hondureños, y esto sin querer echarle responsabilidades a ningún gobierno anterior ni al gobierno actual, sino que analizando el fenómeno social que estamos viviendo. Todo esto hace que crezca el déficit de atención de los problemas nacionales en lugar de reducirse. Habrán algunos problemas como el tema de la seguridad nacional, ¿verdad? Que habíamos sido considerados el país más violento del mundo y ya no somos el país más violento del mundo, pero el esfuerzo extraordinario y la política nacional que tuvo que desarrollarse implicó la inversión de miles de millones de lempiras para poder ir reduciendo los niveles de violencia y aún con todo y lo que se ha avanzado, todavía estamos en una situación bastante precaria. Esa última parte es interesante porque nos quitaron el título de país más violento y excelente, ¿eh? Eso es excelente, pero no significa que no estamos entre los violentos. Esa es una cuestión que hay que decirle. Afortunadamente hay un avance y decir que ya no somos el más es algo muy positivo, pero estamos dentro de la lista de los países violentos, aparecemos en los listados. Sí, hay una lista en la que todavía estamos. Recuérdese que cerramos el año con 40, 41 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Claro, la media debería ser de 15 para abajo. Esa es una tasa que se considera normal en una sociedad que tiene controlada la inseguridad. Perdón, es que quiero resaltar dos cosas. Y una, eso. La otra es que hay que entender que para nosotros, en algún momento en Honduras, fue un fenómeno escuchar una persona encostalada. Y en el otro momento nos acostumbramos. En un momento fue susto ver que quemaban un bus. Se volvió una costumbre, porque son hechos que siguen ocurriendo en el país. Entonces, nosotros nos acostumbramos, pero una cosa es lo que nosotros vemos, que nos digan, apareció un encostalado, uno más, ok, el dato. Damos el dato, se convirtió en noticia, pero fuera de Honduras eso no es así. Para quien viene al país, eso le asusta. Usted no va a un país donde le digan que la gente la están encostalando, donde están pasando cuantas cosas. Esa es una realidad. Lo que dijo Fernando aquí en torno a empresas, cualquiera que lo escucha, en un momento así acalorado, político, de tanta incertidumbre que seguimos viviendo en el país, cualquiera diría que es un discurso de un hombre de izquierda. Porque lamentablemente es cierto, Fernando, decir esas cosas. Fernando ha hablado aquí de loterías, ha hablado aquí de instituciones bancarias, sin nombres, por supuesto, hablando en general. Pero es un discurso que cualquiera lo considera socialista. ¿Por qué? Esa es la intolerancia de la que hablamos. Y eso es bien complicado, es complicado incluso para los medios de comunicación. Pero eso es importante cuando se reflexiona fríamente y lo está diciendo una persona que no es antisistema en este caso. Es que los problemas están ahí, no los podemos esconder.
La pobreza del pueblo hondureño es evidente. Basta salir de Tegucigalpa, ir a un barrio de los alrededores o salir a las aldeas del Distrito Central y cualquier entrada de la capital, cualquier entrada de la capital. Vamos a encontrar niveles de pobreza que tienen una razón de ser. Y vamos a encontrar lugares de la ciudad donde parece que este es un país de multimillonarios también, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí lo que nos está indicando el tema es que hay una injusta distribución de la riqueza. La brecha entre el pobre y el rico es demasiado grande. Entonces, ¿qué ha ocasionado eso? En esa brecha, en ese hoyo que hay entre el rico y el pobre, en ese hoyo, si escarbamos ahí, vamos a encontrar una clase política corrupta y vamos a encontrar una clase empresarial corrupta que han evitado que el pobre tenga acceso a más justicia social y han hecho que el rico se haga más rico. Y eso es necesario examinarlo. Deberíamos todos los hondureños, sin distingo de partido político, ¿verdad? Que los comunistas dejen de pensar que tienen que hacer fracasar este sistema para que ellos puedan triunfar. Porque ese es el otro problema que tenemos, que mientras unos tratan de construir, otros tratan de destruir. Solo porque el sistema no debe funcionar o porque el sistema debe funcionar. Para la gente demócrata, el sistema de libertad, de inversión, el sistema de la propiedad privada, la organización social en base a la familia, el respeto de los valores abstractos, sentimentales, espirituales de la gente, el funcionamiento de la estructura escolar en base a la libertad individual y el individuo al servicio del Estado es lo fundamental. Pero para la izquierda, el control de las actividades del Estado por parte del Estado para que la sociedad trabaje en función de lo que el Estado determina, entonces es la razón de ser. Nosotros vemos sociedades como la de Venezuela, donde evidentemente don Nicolás Maduro está haciendo todo tipo de expropiaciones, de destrucción de todo lo que eran las bases del sistema democrático, y vemos los conflictos que están viviendo allá. Aquí en Honduras vemos los esfuerzos que hacemos dentro del sistema de libertad y a veces nos preguntamos nosotros si vale la pena hacerlo, porque hay cosas que no funcionan, ¿verdad? Por más que luchemos contra la corrupción, es difícil sacar del gobierno y de las instituciones privadas también a tanto corrupto, que están acostumbrados a hacer y deshacer sin que sus actos sean castigados, generando con esto impunidad. Pero si nos vamos al otro lado y vemos la izquierda, vemos la pobreza, la degeneración, la pérdida de libertad y la pérdida de todas esas cosas que tienen los venezolanos. Entonces, al final, ¿qué es lo que necesitamos? Reflexionar como hondureños y ver nuestro problema y tomar decisiones entre todos. Pero es bien difícil hacerlo cuando la clase política es la encargada de la dirección de las cosas del Estado, porque el Estado es una sociedad política organizada para buscar la búsqueda del bien común. Pero vemos a esta clase política que realmente no evoluciona. Están viendo tanta muerte, tanta pobreza, tanta miseria, tanta impunidad, tanta corrupción, tanto sufrimiento, tanto pérdida de valores y no evolucionan. Están peleándose, estamos queriendo armar un diálogo nacional, pero no quieren que se dialogue con gente que está fuera de los partidos políticos. Quieren dialogar solo entre políticos. Es decir, lo que quieren es resolver el problema de 2 o 3 políticos y hasta ahí llegaron. Es una falta de visión, una falta de compromiso con la sociedad. El país necesita que todos los hondureños trabajemos, por ejemplo, en el orden de la educación. Ese problema de las maras y el problema de la juventud en drogas, la pérdida de valores de las niñas, de las mujeres, que ya no se quieren casar, o que ahora son las muchachitas las que andan detrás de los varones, le han dado vuelta al Solo una pregunta, Fernando. tema. ¿Esos problemas se pueden abordar previo o comparte el hecho de que primero hay que resolver ese tema político antes de poder, o el tema político no permite que se discutan los otros temas? Es que el tema político lo que va a hacer es resolver los intereses de los políticos. De los políticos, correcto. Y eso es realmente
una actitud hostil y de infidelidad a la patria. Porque arreglarse para ver si les entregan la presidencia porque creen que ganaron, o arreglarse para ver si con una segunda vuelta, con una reforma electoral, ganan la próxima vez la presidencia, esos son los intereses de los que quieren ser dirigentes del Estado. Pero el país, la sociedad, como sociedad humana, tiene estructuralmente unos problemas que tenemos que atacar. Fíjense que todos los problemas que le estaba señalando ahorita son producto de la falta del control del sistema educativo del país. Los maestros, los segundos padres de nosotros en la escuela, ¿se acuerdan? Nos decían eso. Los respetábamos y nos respetaban y nos castigábamos y cuando nos castigábamos íbamos a la casa, vi que la profesora me pegó con la regla en los dedos o me jaló la oreja. Ahora, Fernando. Entonces, esas cosas, ¿qué eran? Los padres decían, respete a su profesor, por algo lo hizo. Pero ahora hemos evolucionado tanto que hemos atacado la esencia del sistema. Sí. Y con reformas en el Congreso, con convenios internacionales, con conquistas de grupos de maestros, con libertad política para los estudiantes en las escuelas, con que el padre y la madre son igualitos y que ahora podemos meter a la cárcel al papá o a la mamá si se pasan, o que los hijos pueden denunciar a los padres y que tenemos un nuevo código de familia. ¿Dónde está la Honduras que le permitía a los padres poder ejercer autoridad sobre sus hijos, que le permitía a los maestros poder ejercer el control de su aula, que le permitía a los maestros renunciar a una huelga para poder estar en la clase y que por eso no lo corrían? Ahora, Fernando, antes de eso, ese es el problema que estamos viviendo. No, y es correcto, porque se dieron un montón de leyes populistas, y esas leyes de familia, populistas porque alguien propone algo y por quedar bien con grupos, en el Congreso se han aprobado leyes absurdas, o que podrían ser lógicas, estudiadas con la frialdad, dándole el balance a todas las cosas, pero aquí se aprueban leyes por complacer a grupos. Ahora, es la en improvisación, eso, Rodolfo. correcto, no pero tenemos, decía... No tenemos el plan a seguir. Lo que quería decir, Fernando, es que hasta el 2009, pongámosle hasta el 2009, cuando llega a la presidencia el expresidente Zelaya, estoy hablando cuando entró, no como cuando salió. Hasta ahí, nosotros hemos tenido gobiernos donde la gente estaba inconforme, el que era nacionalista estaba inconforme porque había ganado el Partido Liberal, pero no tenía dudas, el que era nacionalista estaba feliz cuando había ganado su gobierno. No existían dudas, se hablaba siempre de cositas que no llegaron a cuestiones mayores. Pero del 2009 para acá, no ocultemos la verdad, no estamos como lo que pasó en Costa Rica, que pasaron las elecciones y nadie está discutiendo. O sea, el hecho de haber perdido credibilidad en la institución, reconocer, o sea, cómo lograr esa credibilidad para que avancemos. No vamos a avanzar nunca. Vendrá otro proceso electoral, así como vamos, dándole larga, va a venir otro proceso electoral con los mismos vicios, las mismas discusiones y los mismos pleitos, si nosotros no llegamos a un acuerdo en Honduras sobre esto. Por eso yo decía, aunque se enojen algunos viejitos, que aquí tienen que meterse todos, no solo los políticos. También tienen que hablar los empresarios porque son parte del país. Los dirigentes obreros pasan una vida bien cómoda en el país, tienen que involucrarse. Todos dejando la bandera de su partido, hablando por Honduras. Y es que eso es lo que tenemos que hacer todos. Si no resolvemos eso, por lo menos estar convencidos. Ganó fulano, no era mi candidato, no me gusta, pero nadie tiene dudas de que ganó. Salir de eso va a ser tan difícil. Yo creo que el enfoque es correcto desde el punto de vista de que el tema político forzosamente tiene que resolverse. Debe haber una reforma electoral, porque sinceramente, por lo menos yo no aspiro a ir a otras elecciones con el mismo relajo que tenemos. Exactamente, ese es el punto, Fernando. Definitivamente. Es el mismo. ¿Verdad? Y discutiendo si es legal que se reelige este, el otro, no, eso no. Yo creo que el asunto es que ya la sociedad política en el Congreso de alguna forma dio un paso para discutir una posible reforma electoral. Lo que no se ha resuelto en el camino es si aquellos que creen que ganaron van a poder discutir que ganaron o que no ganaron. Tú hablas de reforma, en tu gusto, reforma o definitivamente una nueva ley electoral o una constituyente para entrar en un nuevo orden
que por lo menos todos estemos convencidos de ese nuevo orden o solamente reformas? Mire, yo creo que hay demasiadas cosas que arreglar en la ley como para empezar a parcharla. Si la parchamos con cosas importantes, al fin siempre en toda ley hay detalles que están en otros artículos y que están conectados a los asuntos principales de la ley y que a veces no se tocan, entonces quedamos después agarrándonos de cualquier cosita chiquita para decir que la ley no sirve o que no fue bien reformada. Yo sí creo que debería haber una nueva ley electoral en la que se traten asuntos fundamentales, como por ejemplo... ¿Y la Constitución, la misma o no? La Constitución habría que revisarla. ¿De qué cosas necesitamos hacer con la Constitución? Si producto de la reforma electoral hay que hacer reformas constitucionales, pues reformar la Constitución. Si producto del establecimiento de un nuevo sistema de financiamiento al sector agrícola es necesario hacerle una reforma al régimen económico en la Constitución del país, pues hagámosla. Pero el problema es que cuando se habla de Constitución, aquí la gente cree que debe reformarse en lo que se violó. Entonces, como ya la violaron, entonces hay que quitarle la parte violada o hay que hacer algo por esa parte violada. No, la conducta debería ser orientar a la sociedad hacia el cumplimiento de la Constitución, no irle haciendo los cambios que los políticos quieren. Sí. Ahora, el tema de la reforma electoral, por ejemplo, la composición del Tribunal de Elecciones y el Registro Nacional de las Personas, evidentemente ahí ya está demostrada la evolución de la sociedad, ahí tiene que haber una nueva, 5 miembros en uno, 5 miembros en el otro, no sabemos cuántos irán a determinar en el diálogo con la reforma. O sea, debe haber un nuevo Tribunal Supremo Electoral y un nuevo Registro Nacional de las Personas. Yo no sé si comparte, Fernando Duray, el hecho de, yo siempre creí que este sistema de magistrados era mejor que el de repartición. El problema es que no se demostró el profesionalismo. Cuando se tiene el profesionalismo no importa, son 3 personas que van a actuar al margen de los partidos políticos. Los partidos cometieron un error, mandaron a figuras muy visibles. Ese es el tema que va a rodear la reforma de si elevamos a 5 o lo dejamos en menos o ponemos más. El tema de despolitizamos o politizamos. Hay partidos que quieren politizar porque quieren miembros de todos los partidos ahí. ¿Cómo despolitizar? Y hay otros que quieren que no vayan políticos al registro de las personas y al Tribunal de Elecciones. Ahora, con esta crisis, solo con la conformación del diálogo, usted vio cómo la gente empezó a participar, los apolíticos empezaron a participar parcializados a favor de un grupo o de otro. O sea que es bastante difícil hablar de apolíticos en Honduras. No en Honduras es bien complicado. Es bastante difícil. Pero ese es un tema que va a ser parte del diálogo nacional. Luego, yo estaría interesado, por ejemplo, en que se discuta si las elecciones de presidente, de alcalde y diputado deben ser el mismo día. Yo creo que el régimen presidencialista que tenemos le está haciendo bastante daño a los partidos políticos y a la sociedad. El presidente, para su campaña electoral, se monta en las estructuras de los alcaldes y en medio quedan los diputados o que son fieles al alcalde o son fieles al partido, al candidato presidencial. Y luego en las elecciones, los miembros de mesas electorales tienen que jugárselas entre defender candidatos a diputados, defender candidatos a alcaldes y defender también al presidente. Terminan vendiéndose con un diputado, terminan apoyando al alcalde y al presidente de otro partido y hacen de las elecciones un relajo del cual después todo el mundo dice hubo fraude. ¿Verdad? Entonces, creo que deberíamos separar por lo menos las elecciones del Congreso Nacional, las elecciones de los diputados, en una fecha distinta de la del presidente de la República y los alcaldes. Antes era el alcalde, era separado. El alcalde sí, pero ahora son juntos los 3. Se habla de razones económicas por todo esto, pero es preferible. Mira el daño que le hacen al país la gente que no reconoce elecciones. Y es que la verdad es que como parte de la situación cultural que tiene el pueblo hondureño, la cultura de la duda que mencioné al principio y la desconfianza,
la cultura de la descalificación. Nadie acepta que perdió una elección porque el pueblo no lo quiso o porque votó mayoritariamente por otro. Quien sumó mucho en eso fue el pésimo accionar, si vamos a hablar del caso específico, de lo que pasó sin querer estar reviviendo lo que ya conocemos de antemano, es la inseguridad con la que actuó el tribunal. Esa inseguridad del tribunal vino a abonar toda duda. Hubieron vacilaciones ahí que le dieron desconfianza al proceso. Definitivamente hubieron vacilaciones en las actuaciones de los miembros del tribunal. Se vieron frente a situaciones que no habían previsto, ¿verdad? Y eso es delicado. El proceso electoral en sí, ¿cómo va a ser? El tema de los partidos políticos, fundar partidos políticos en Honduras. Sí. Mire, es tan facilito fundar un partido y armar un relajo y estar envuelto en medio de un bochinche ahí y que le tengan que dar dinero al dueño del partido solo porque participó en elecciones también y una cantidad mínima, porque está fijado un mínimo. Entonces, me parece que esos son asuntos... Y que no hay valor de que desaparezca un partido político que no se justifique o que el Congreso termine siendo el Supremo ante un Tribunal Supremo. Bueno, esos son temas de reforma electoral que deben estar en el tapete de las discusiones. El tema, seguimos todavía con diputados que sacan, por ejemplo, mi esposa sacó 195,000 votos y no logró quedar de diputada. Pero el primer diputado de Libre, el muchacho Jorge Cálix, creo que sacó como 165, 170,000 votos, 30,000 votos menos que mi esposa. Y él es el primero de Libre. Luego encuentra usted otros diputados de los partidos pequeños que sacan 25,000 votos y cuando le suman el resto de los votos de los otros diputados, logran sacar un diputado en el Congreso. ¿Será justicia electoral esto? ¿Será correcto que un diputado que tiene tanto respaldo popular tenga que quedar fuera por uno que no tiene ni el 10% de ese respaldo popular? Ahora, Fernando Anduray fue diputado, y recordará, en los congresos, donde años atrás recordemos que la hegemonía del país estaba en el Partido Liberal y el Partido Nacional, entre los dos partidos, y estando el Pino, la democracia cristiana, así más de adorno que ese peso, se aprobaron esas reformas y se aprobaron argumentando que eso fortalecía la democracia. A mi gusto personal, debe ser diputado el que lleva más diputados. Esas sumatorias para mí es un robo. Para mí el que tenga, es más, en mi gusto, cada quien debería individual. El que vote más, el pueblo hondureño debería ser el presidente, el que debe ser diputado. Ese es un tema de discusión respecto a los diputados que tiene que ver con el proceso electoral. El otro tema con los diputados que creo que debería discutirse es el tema de los distritos electorales. Porque como está hecho el sistema de representatividad departamental, resulta que un diputado en Francisco Morazán, por ejemplo, o en Lempira, tiene que recorrer los 27 o los 28 municipios que tienen para conseguir votos en todos los municipios, porque en todos los municipios hay representantes de mesas electorales y de ahí va saliendo la sumatoria con que se va a declarar la elección del diputado. Mientras que si metemos el diputado por distritos, por ejemplo, Francisco Morazán tiene 23 diputados, podría ser entonces que tengamos 23 distritos. Entonces el candidato a diputado de un distrito solo va a tener que hacer propaganda en los 2 o 3 municipios que conforman ese distrito y la parte de Tegucigalpa que esté asignada a ese distrito electoral. Va a resultar mucho más barato, va a resultar que hay mucho más compromiso de los candidatos con la población y que los líderes van a tener que demostrar su liderazgo personal, su carisma. Y va a haber una especie de liberación económica, porque la oligarquía, el narcotráfico y todo eso ya no va a poder manipular las planillas de los partidos políticos. ¿A quién le conviene el status quo? Que esto no cambie. Lo que señala, ya días vienen hablando de esto de los distritos. ¿A quién le conviene que se mantenga este status quo tan irregular que tenemos? A la oligarquía, a los grupos de poder que tienen controladas las actividades del Estado, las actividades del gobierno y que se ven beneficiados con las decisiones que se toman muchas veces en los órganos de gobierno. Estamos hablando de palabras mayores. Por supuesto, usted me dijo que viniéramos a hablar de la realidad aquí del país. Y yo le estoy hablando desde el principio de los problemas estructurales que tiene la sociedad hondureña.
No le estoy hablando de problemas del Partido Nacional, ni del gobierno de Juan Orlando, ni de Mel, ni del otro, ni del otro. Estamos hablando de cómo está funcionando la sociedad hondureña. Y empecé haciéndole precisamente una relación de la injusticia social que hay en la distribución de los medios de producción, porque todas esas cosas son producto de la corrupción y la impunidad con que la oligarquía ha trabajado en el país. No hay duda que parte de la reforma política que se haga debería estar en la liberalización de los partidos políticos. Mire, las juntas directivas centrales de los partidos políticos en Honduras prácticamente quieren que le pertenezca al candidato presidencial que se convierte en dueño del partido. Mire el problema en que está el Partido Liberal. ¿Por qué? Pues el candidato presidencial quiere ser el dueño de todo en el Partido Liberal. En el Partido Nacional, el presidente, querramos o no querramos, es el hombre que dirige, controla y dicta las pautas en el Partido Nacional. Aunque tengamos un presidente en el Comité Central, por dicha, los dos están muy cerca y coordinan. Y hay gente pero que en no el se caso de coordina. los liberales, donde no coordinan, el caso de Libre, mire, si Libre no termina trayendo a Narrala como candidato, Libre hubiera sido 20 pedazos, hombre, si habían 10 candidatos allá a la presidencia, con todo y que Mel se supone que era el dueño del partido. Ahí era la carencia de un líder. ¿Va? Entonces, el tema es que necesitamos democratizar también los partidos políticos. Pero cuando hablamos de esa oligarquía... Fíjese usted, las elecciones internas de los partidos políticos. Aquí están hablando del problema político de la reforma electoral, porque creen que Juan Orlando ganó incorrectamente y Narrala cree que él ganó, me lo enganchó de que ganó y armaron el relajo. Pero si vamos a tratar el sistema político electoral de Honduras y el funcionamiento de la clase política, el problema de las elecciones internas de los partidos políticos es fundamental, pero de ese nadie está hablando. Nadie lo menciona. Pero ese es un tema que viene a minar y viene a desarticular y viene a condicionar los procesos electorales en Honduras. Entonces, si vamos a hacer una reforma electoral, lo mejor que podemos hacer es quitarnos los intereses políticos personales y pensar en un sistema electoral para el país que funcione siempre, no que funcione en el próximo proceso electoral para que me vaya bien. Porque en el proceso electoral pasado, por ejemplo, segunda vuelta, Rodolfo, lo proponen cuando ven que Juan Orlando prácticamente va a ir a la reelección. Entonces tratan de forzar la segunda vuelta. ¿Para qué? Calculaban que iban a ganar diputados y que iban a ganar alcaldes. Y una vez que cada partido tuviera alcalde y diputados, entonces se juntaban todos en la segunda vuelta contra Juan Orlando para quitarle la presidencia. Es política. Pero es política. Y el Partido Nacional hubiera hecho lo mismo. Pero es eso, oportunismo político. Claro, pero entonces, frente a los intereses de uno, estaban los intereses de otro. En este momento que no hay candidatos presidenciales definidos, tenemos la oportunidad de discutir sin la interferencia de los intereses personales de los candidatos. Y esto es importante, Rodolfo, porque ya que tocamos el tema político, quiero decir algo. Te voy a decir una cosa. No, pero quiero hablar. Una cuestión es no sé hasta dónde nos quedamos aquí haciendo catarsis, ¿verdad? O sea, descargando nuestras emociones, diciendo cómo deben de ser, hablando de una utopía, porque estamos hablando de esos grupos. No sé quién va a impulsar, si esos grupos son tan poderosos, si hay grupos tan poderosos que deciden quién, grupos que les molesta hasta que se diga la verdad, grupos que se molestan. Hablar de, y no estoy hablando en particular, el poder que tiene un presidente, llámese como se llame en cualquier momento. Digamos, en los partidos políticos, los presidentes de la República tienen un poder para impulsar un candidato. Tienen una fuerza. O sea, ¿cómo enfrentar esa realidad? ¿Cómo debilitar eso? No por el mal a ellos, porque aquí un presidente debería ser presidente, se debería ir a vivir su retiro, ya fue presidente, pero aquí no es así. Un presidente quiere seguir mandando en Honduras. Eso está demostrado. O sea, ¿cómo salir de eso? O sea, hagamos catarsis, pues estamos hablando casi utopías. Yo viendo esa realidad. Eso es exactamente lo que le estaba diciendo, la falta de evolución política de la clase política hondureña. No ha evolucionado. Estamos viendo el problema grave en que está el país y están queriendo sacar una ganancia personal en la reforma electoral, hombre. Entonces, yo creo que eso es una forma incorrecta de ver las cosas. Sí, la reforma que se propone es para fortalecer el sistema político hondureño, nos va a beneficiar a todos.
Y si a uno le sirve para ganar la próxima, pues probablemente a los que pierdan la próxima les va a servir para ganar la siguiente. Pero eso es justicia electoral. El problema es cuando consideramos que es que el Partido Nacional está muy fuerte, entonces tenemos que sacarlo del poder. Entonces tenemos que aprobar reformas para sacarlo. Es decir, la reforma es para sacar un partido, está mal hecha. Si la reforma está dada para fortalecer el sistema electoral y que ahorita les puede favorecer a uno, pero están conscientes que en la siguiente les puede favorecer al Partido Nacional, pues está bien hecha. Pero entonces nosotros estamos hablando de una situación de no manipulación. Entonces los políticos hondureños debemos entender que el país está en una situación grave por el deterioro de su infraestructura social, pero más grave por el fenómeno de la infiltración que hizo el narcotráfico al Estado de Una Honduras. pregunta, Fernando. En Estados Unidos, obviamente hay gente que es demócrata, otros que son republicanos, pero hay una gran masa poblacional que mira candidatos. En Estados Unidos se vota, la gente, una mayor parte de gente mira quién tiene de frente como candidato. Y eso da una fortaleza al sistema. Los gobiernos actúan como gobiernos. Hoy estamos viendo, hablando de Estados Unidos, un presidente casi sin partido. Él habla por su gobierno, no está hablando nosotros los demócratas, el defecto que tenemos en Honduras. Los liberales, cuando los liberales estamos en el poder, el Partido Nacional, cuando los nacionalistas estamos en el poder. Eso no permite evolucionar, siento yo. Porque los partidos personalizan la figura presidencial. No debería ser así. Una vez que es presidente, una vez que Fernando Anduray es diputado para el pueblo hondureño. Debería ser así. Por eso le estaba hablando yo de separar las elecciones de presidente y alcaldes y las elecciones de diputados. Porque en el sistema nuestro de libertades realmente el Congreso Nacional, si se elige por separado, tiene un nivel de independencia y de responsabilidad frente al pueblo, porque el pueblo va a ir a elecciones a elegir el Congreso, pero en este momento el pueblo en Honduras va a elegir al presidente y de paso, de chascada, vota por los diputados que van a ser los que más cercanos estén del presidente. Y aquí, yo sé que no lo va a compartir. Entonces, el Partido Nacional, perdón, el Partido Nacional en eso, Fernando, y no estoy, lo hago de una crítica sana, pedir ese voto en plancha es una debilidad también. Y pero una estrategia para ganar las elecciones. Exactamente. Si nosotros no pedimos vuelta, el voto en plancha, tampoco ganamos la presidencia. Entonces, estamos de acuerdo que pedir la segunda vuelta electoral en esas condiciones era posición estratégica de partidos. Por eso yo, mientras no nos separemos de esas posiciones de partido, son posiciones de partido. Pero aquí ya venimos a otra cosa. En este momento podemos hacer una reforma electoral descontaminada de intereses personales de candidatos presidenciales. ¿Correcto? Una vez que se haga la reforma... Siempre y cuando el gobierno se separe. Bueno, se separe el gobierno no va a ir a elecciones. Sí, no, porque se separe, que mantenga la... Es correcto, está bien. Entonces, una vez que definamos la reforma electoral y se haga, esas son las reglas del juego, Rodolfo. Sí, y así con esas usted como partido va a diseñar estratégicamente qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Cuáles son sus candidatos fuertes dentro de ese esquema y cuáles son sus candidatos con los que no debe ir. Y si a usted le está yendo bien, a medio camino no tienen por qué quitarle las reglas electorales y ponerle otras después. Entonces, a eso me refiero yo. En la elección pasada, cuando vieron que el Partido Nacional, de acuerdo a las reglas que estaban dadas, había hecho una planificación de 4 años, a los 2 años querían quitarle todo lo que había hecho. Querían cambiarle todas las reglas del juego. ¿Por qué? Porque estaban perdidos. Entonces las reformas eran para dañar al Partido Nacional. Pero no me quiero quedar en eso, Fernando. En este momento las reformas, repito, si evolucionamos, pueden ser para todos. Y todos nos sometemos a ellas y vamos a saber que nuestra estrategia, si ganamos o perdemos, va a depender de lo que nosotros planificamos. Por ejemplo, ahorita... No, pero quería decir, en eso de las reglas, perdón, Fernando, pero en esto, porque quiero ser justo, pero decía, hablemos de país y hablemos de esto, no de partido. ¿Por qué? Si al Partido Nacional le quisieron cambiar las reglas por estrategias políticas, por viveza, por lo que quiera, también el Partido Nacional cambió reglas. Y por eso no quisiera meterme en eso porque entramos en una discusión estéril, en esta cuestión, porque no vamos a llegar a ningún lado. El Partido Nacional también cambió reglas sobre el juego. Entonces, mejor miremos hacia adelante, porque
Los dos sectores quisieron cambiar. Bueno, unos quisieron y otros lo hicieron. Concluyamos entonces en que lo que necesitamos es estabilidad política con reglas del juego claras, con una nueva ley electoral. Sí, correcto. El tema de la segunda vuelta. Los nacionalistas es necesario hoy en día. Primero no lo vemos de acuerdo. Pero si se aprueba, el Partido Nacional iría a una elección sabiendo que hay segunda vuelta. Claro. Y si supóngase que hay segunda vuelta, el Partido Nacional pierde en la primera vuelta y logra ponerse de acuerdo con los otros perdedores de la primera vuelta. Exactamente. Y logra ganar en la segunda vuelta, ¿qué van a decir? Por eso ya es quedándose en los resabios de ahorita. Entonces, obviamente todos sabemos que esa va a ser la regla del juego. Sí. ¿Verdad? ¿Quién logre acaparar al resto? Que quede en la vida. Correcto. ¿Por qué se puede hablar ahorita de eso? Porque no hay candidatos a la presidencia todavía. ¿Verdad? Entonces, aunque dicen que el Partido Nacional ya están lanzando candidaturas. No, siempre van a especular. Bueno, pero no hay candidatos. Al alcalde ya se ha oído claramente que lo están impulsando. Pero la magnitud de la personalidad del alcalde, una personalidad nacional, está como narrarla, se supone que va a ser candidato otra vez, pues. Sí, no. Sí. Bueno, entonces, es que esas personalidades con esa dimensión, Rodolfo, siempre van a tener la especulación de que van. Pero que hayan dicho o que lo hayan hecho, todavía no. Si Narrala dice ahorita que va a ser candidato otra vez, se le muere Mera en el camino, ¿va? de la decepción. Bueno, pero que se van a separar tarde o temprano, todos lo sabemos es eso. Correcto. Ahora, ¿cómo utiliza la gente su tiempo, Rodolfo? Las elecciones de 2021 ya empezaron, sin candidatos. ¿Qué le corresponde a los partidos políticos en este tiempo? Reorganizarse, reestructurarse, fortalecerse en los lugares donde eran débiles, establecer una nueva estrategia política, recomponerse, buscar la unidad, buscar recursos financieros, muchas cosas que son normales para un partido político. Los que en este momento todavía están reclamando de las elecciones anteriores, ya perdieron diciembre, enero, febrero, marzo y van por el quinto mes. Y si siguen así, de los 4 años que deberían utilizar para llegar a la siguiente elección, ya perdieron medio año. Cuando quieran recuperar ese tiempo en política, van a empezar con deficiencias y van a empezar a echarle la culpa al sistema, al Tribunal de Elecciones. Es que aquí volvemos al tema de las estrategias, alargar. Entonces, dilatar es una estrategia electoral, también. En mi concepto, debe darse este año. Ya. En el segundo semestre de 2018 tiene que darse la reforma electoral completa. Y si es una nueva ley electoral, también. Porque en el 2019 ya van a estar anunciados los candidatos presidenciales que van a ir a pelear las elecciones internas a los partidos. Y esos ya van a calcular cómo les va a ir en la fiesta, especialmente en la interna. Y se van a estar oponiendo a cualquier reforma electoral. La nueva tarjeta de identidad debe aprobarse este año. Y si quieren que vengan de la Luna o de Marte, marcianos a hacerla, pues que la hagan. ¿Eh? Pero es necesario que se haga esa nueva tarjeta. Ahora, Fernando, sí tenemos que salir un poco todos aquí de estar señalando. O sea, no todo lo que haga el gobierno puede ser visto como malo, entre todo, si separamos lo político, ni todo lo que diga la oposición tiene que verse como dañino. O sea, cada quien tiene un juego político y cada quien debe tener algo de verdad y tenemos que agarrar la verdad. Por los intereses políticos y las estrategias políticas los utilizan todos lo sabemos. Dilatar es una estrategia, alargar, ser inocente y caer en el juego del que es más vivo es una cuestión que la vamos a ver en todas partes del mundo. Mire, haber construido una sociedad con la cultura de la duda es un proceso de, diría yo, los últimos 50 años en Honduras. Eliminarla, sacarla, requiere también de una decisión nacional en el sistema educativo nacional que nos permita dotar a los jóvenes, a los niños, de valores, de autoestima,
y de confraternidad, de convivencia, de vivir en paz y en armonía. Es bastante difícil en este momento pedirle a los que creen que ganaron las elecciones que se preparen para las siguientes elecciones sin dejar de reclamar por lo que ellos creen que ganaron. Y decirnos a los que ganamos las elecciones que debemos ceder para que otros que no ganaron agarren las elecciones. Ese es un tema, sin salida. Es un tema sin salida. Pedirle a la oposición que deje de criticar. No se va a poder. El tema es que la oposición está obligada, por definición del sistema democrático, a hacer oposición, a criticar, pero tratando de construir y ganando con eso el favor de la gente para la próxima elección. Pero Honduras tiene un problema de funcionamiento de los partidos políticos en donde la oposición se maneja en un esquema absolutamente destructivo. Todo es malo, todo. Fíjate que el otro día Juan Orlando vetó las reformas que hizo el Congreso para el asunto de ¿cómo se llama? De la ley de privación de dominio. De la ley de privación de dominio. Y entonces ya la oposición dijo, bueno, ese es un asunto de compadre hablado. Mentiras. Lo que está haciendo Juan Orlando ya lo habían... Lo que quieren es levantarle el perfil a Juan Orlando, pero son unos pícaros con esto. Total que no hay forma. Esa es la especulación, ¿verdad?, de cada quien y la deducción. Pero debemos entender, yo quiero decir una cosa, Rodolfo, porque para mí sí me preocupa. Y ya breve, Fernando, porque me están pidiendo ya que se me fue el tiempo. Me preocupa que de 2009 para acá, todo el esquema de la izquierda es destruir el sistema, porque quieren una constituyente para montar un Estado socialista. Entonces, los daños que le han estado haciendo a la economía son graves, a la infraestructura productiva del país. Ahora, y toda esa oligarquía, ¿quién apoya? ¿A la izquierda o a la derecha? La oligarquía que nos relató Fernando, que es la que define todo en el país, ¿esa oligarquía que es izquierda o derecha? Normalmente ha apoyado a la derecha, normalmente. Sin embargo, ahora esa oligarquía está contaminada por un fenómeno de lavado de activos. Y entonces los intereses han cambiado. Ya no se trata entonces nada más de los intereses de la oligarquía, sino que los intereses de muchos ricos oligarcas que, ligados con el narcotráfico, pueden ser extraditados y se han convertido algunos en enemigos del gobierno. Fernando, es un tema delicado. Claro, se me fue el tiempo, Fernando. Es agradable platicar esta cuestión. Hay tantas opiniones. Yo lo digo, lo importante aquí es que comencemos a dialogar de verdad. Los que podemos apartarnos de ese banderismo de los partidos, ni cosa mejor. Profesionalizar las instituciones. El día que tengamos instituciones profesionales y que creamos en ellas, comenzamos a dar pasos. Mientras nuestras instituciones sigan siendo las mismas, de nada sirve que estemos dialogando, no estamos hablando nada. Mientras aquí no cambien ni las leyes ni las instituciones. Gracias, Fernando. A la orden, Rodolfo, y ojalá que aparezca la compasión de los políticos por las nuevas generaciones. Hay que trabajar en la reforma social, en el sistema educativo, para darle valores a los jóvenes de Honduras. El abogado Fernando Anduray con nosotros en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos.